Buenos días. Listo, ¿qué dices, Lauris? Buenos días. Buenos días. Bueno, amigos, entonces, como les decía, estamos avanzando en nuestra lectura de Romanos. Hemos estado leyendo el primer y segundo capítulo de Romanos. Nos ha tomado 5 sesiones aproximadamente, solamente esos dos capítulos, pero bueno, la verdad es que creo que ha sido muy rico porque ha sido muy sustancioso. Y hoy el tema sigue siendo heavy. Me encanta porque Romanos es como, es fuerte, ¿no? Como que Pablo es muy directo con sus maneras de pensar y yo creo que más que sus maneras de pensar, el man estaba muy claro con lo que Dios estaba pidiendo. Em, la vez pasada estuvimos leyendo Romanos capítulo 2 del versículo 1 al 4, y hoy vamos a avanzar desde el versículo 5 del capítulo 2, desde el versículo 5 hasta el versículo 16. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a leer y yo voy a empezar a desmenuzarles esto poco a poco porque hoy también es pesado y es muy propicio además porque, bueno, siento que Dios ha estado como hablando a mi corazón sobre un tema en particular que de hecho ya lo empezamos a tocar en sesiones pasadas, pero siento que Dios no quiere que soltemos el tema todavía o como que quiere ahondar un poquito más o establecer mucho más como una raíz profunda en este tema. Así que bueno, vamos a avanzar. ¿Estamos listos, amigos? ¿Estamos bien? Súper. Entonces dice, a partir del versículo 5 Romanos 2 a partir del versículo 5 dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismo. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Respiremos. Yo sé que este texto produce dos cosas, si ustedes son como yo: confusión y angustia. Cuando yo apenas leí ese pedazo, como que me generó como, ok, como yo obviamente no es como, no me están diciendo nada nuevo, o sea, yo sé que esto es lo que ha de venir, pero cuando uno lee esto, y sobre todo porque tiene palabras como muy complejas, puede llegar a generar un poquito de angustia y también genera un poquito como de estoy perdida, no entiendo de qué están hablando, porque lo primero que uno tiende a hacer es juzgar el texto muy rápidamente, ¿no? Entonces, amigos, estamos leyendo Romanos capítulo 2 del versículo 5 al 12. ¿Listo? Al 16, perdón. Romanos capítulo 2 del versículo 5 al 16. Si alguien lo pudiera anotar ahí, se los agradezco un montón. Em, pero nos vamos a enfocar hoy mucho del versículo 12 al 16. Hoy va a ser como ese, como el enfoque claro. Mm, Capítulo 2, amigos. Romanos 2. Capítulo 2 del versículo 5 al 16, exactamente. Gracias, amigos. Entonces, bueno, vamos a empezar a desmenuzar esto para que no nos angustiemos y podamos entender el texto de acuerdo cómo, pues,
Pablo no lo estaba queriendo decir entendiendo el contexto de lo que veníamos hablando. ¿Se acuerdan que veníamos hablando del pecado, de que el juicio de Dios no es una ira aleatoria, con que se encendió en fuego de rabia, sino que es un juicio desde el santo juicio de Dios de que lo que estamos haciendo no está bien, está tentando y está autodestruyéndonos, nuestras propias decisiones nos están llevando como a la autodestrucción. Y ahí habla entonces una serie de cosas relacionadas con que ya tenemos claro lo que el pecado implica, ya sabemos lo que el pecado hace en nosotros y por ende ya Pablo dice y arranca diciendo em, en el versículo 5, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. ¿Por qué? Porque desde el principio Él nos está dando una ruta de arrepentimiento y nos está diciendo que la forma de volver a ese diseño original y de volver a esa conciencia limpia es el arrepentimiento y estar a cuentas claras con Dios. Pero dice, pero tú eres terco y te niegas a obedecer y por eso te estás, para ti mismo, casi que estás diciendo, te estás autosaboteando, te estás dañando tú mismo, estás dañando y trancando y obstaculizando tu caminar con Dios. Entonces, lo primero que quiero como atacar aquí o lo que primero que quiero que hablemos es, el conocimiento no nos salva, la obediencia sí. Y acá quiero hablarles un poquito como de algo que siento que ha estado Dios hablando a mi corazón cada vez como con más fuerza y cada vez estoy entendiendo la magnitud de lo que implica el ejemplo de los fariseos en la Biblia. Porque a veces pensamos que los fariseos solamente ocurrieron en la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento, en la época de Jesús, los escribas y los maestros de la ley que conocían la ley, pero que no la obedecían. Simplemente se envanecieron, se llenaron de ego, de decir, soy superior moralmente, soy mejor que otros, porque yo sí conozco. Claro, ellos, a diferencia de los gentiles, en el caso como de los discípulos, ellos eran gentiles y los fariseos eran judíos, ellos crecieron teniendo acceso a la palabra de Dios, crecieron teniendo acceso a sentarse a los pies de los rabís. Eso que les dio a ellos mucha información, mucho conocimiento de Dios, acceso al Antiguo Testamento, entender la ley de Moisés perfectamente al pie de la letra, porque si algo tienen los judíos es que son completamente entregados a la ley, eh, pero ellos no tenían la ley marcada en sus corazones, porque la ley solo se marca en nuestros corazones cuando realmente la rendimos y obedecemos. Entonces, les voy a compartir algo que me pasó esta semana, que siento que ha estado como ahí en mi corazón. En estos días vi el contenido de una niña que me gusta mucho, la sigo en redes sociales, es hija de pastores, yo de hecho hice un post sobre eso en mi TikTok, yo rara vez, o sea, hace rato no publico nada en TikTok, pero esta semana volví a publicar en TikTok porque sentí como fuerte en mi corazón hablar de esto y es, esta niña es influencer, es cristiana, hija de pastores, y la invitaron a un evento de un concierto. Acá la discusión, el debate no es si el concierto está bien o está mal. Aquí lo que me tocó mucho fue ver a los cristianos cómo la juzgaron y la condenaron por ir a un concierto. Y yo decía, ella es hija de pastores, ella pastorea gente. Claro, yo entiendo la partecita de hay que cuidar el testimonio, yo lo entiendo. Pero también hay que entender que Dios tiene llamados distintos para todos. Unos están llamados dentro de la iglesia, otros están llamados fuera de la iglesia. Y sin lugar a dudas, su trabajo y su misión está en un campo de influencia distinto al que le tocó predicar dentro de un ministerio eclesial. Entonces, a ella el ataque de los cristianos le dijeron hasta de que se iba a morir y de cómo Dios la iba a juzgar y de por qué ella estaba perdida y de por qué ella estaba siendo esclava de Satanás. O sea, yo leía esos comentarios. Ahora, esto no es la primera vez que yo leo comentarios así. Yo tengo muchos amigos artistas, cantantes, actores, actrices, porque también el lugar de influencia en el que Dios me puso es ese. ¿Por qué? Porque a Dios le plació. ¿Yo hice algo al respecto? No. ¿Dios me puso ahí? Sí. Y ya yo qué hago es adaptarme a eso y tener las estrategias para poder moverme en el mundo. Entonces, yo hice este video en TikTok diciendo que me parecía muy triste que nosotros como cristianos fuéramos los primeros en tirar piedras. Literalmente yo me acordaba de esta historia de la Biblia en donde la mujer adúltera vienen todos a querer apedrearla porque esa era la forma en la que se enjuiciaba a una persona que estaba en pecado. Y lo primero que hace Jesús es que tire la primera piedra al que está libre de pecado. Y nosotros como hijos de Dios nos creemos
superiores moralmente para venir a levantar piedras. Y muchos parecen decir, sí, Juli, pero es que ella no tenía por qué estar en el concierto de Shakira. No, pues el punto no es si fue al concierto de Juan Luis Guerra o de Shakira. El punto es por qué nos atribuimos el derecho de levantar piedras contra alguien, hacerlo públicamente. Si tanto te preocupa el corazón y la vida espiritual de esa persona, genuinamente sientes una carga porque crees que esa persona está tomando decisiones incorrectas, ve a tu hermano, escríbele por privado, hey, quien no sé quién cita, te amo, me encanta tu contenido, siento que deberías tener más cuidado con lo que publicas porque me duele que de pronto esto esté pasando en el cuerpo de Cristo. Ese es el corazón de un hijo de Dios. Pero cuando nosotros vamos a atacar desde un perfil, además, imaginémonos la siguiente escena, esa niña madruga todos los domingos, va a la iglesia, predica, prepara un mensaje, tiene una consagración en su tiempo con Dios, la consagración suficiente para sentirse lista para ir a un concierto y no sabemos nosotros cómo fue el desarrollo o el desenlace de su ida a ese concierto. Ya estaba con otros influencers seculares, no creyentes. Nosotros no tenemos ni idea de las conversaciones que ella pudo tener en la van yendo al concierto. Nosotros no sabemos qué vieron ellos en ella para que sus ojos fueran iluminados. A mí me encanta una frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice, predica en todo momento y usa las palabras solo cuando sea necesario. O sea, nuestra vida tiene que ser un mensaje lo suficientemente poderoso para que solo tengamos que utilizar las palabras cuando sea necesario. Entonces, yo hago me entrometo con esta testimonio o esta anécdota, no solo porque es pertinente para lo que estamos hablando, sino porque genuinamente creo que nosotros como cristianos tenemos que revisarnos. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros ante el mundo? Porque la gente no quiere saber nada de los cristianos. Porque un joven hoy en día dice, yo no quiero nunca pisar el piso de una iglesia si es que yo me voy a convertir en eso que ellos son afuera. Porque es que nosotros, el testimonio, a la final, da más testimonio que llenemos los comentarios de la sección de comentarios de una persona para condenarla que nuestro, ay, te amo en el amor de Cristo. Esas palabras no sirven de nada. Decirle a alguien que lo amo en el amor de Cristo no sirve de nada cuando en realidad mis acciones lo que están demostrando es que estoy acribillando al primero que le dio por salirse de las cuatro paredes de una iglesia. O sea, acá hago esa analogía con los judíos tenían la ley, la habían escuchado, la habían estudiado, la podían recitar de memoria. Pero Pablo que dice, no es el que oye la palabra quien es justo, sino el que responde a ella, el que obedece a esa palabra. Oír es igual a obedecer. Y acá hay como pues ustedes saben que me encanta el tema de los significados. Oír y escuchar no es lo mismo. En hebreo en hebreo es shema y en griego es akoe. La palabra oír implica responder. O sea, por ejemplo, en la Biblia cuando decía shema pueblo, lo que Dios tiene para decirte no era escuchen y ya, era oigan y respondan a lo que Dios tiene para decirles al pueblo de Dios. La palabra Shema o Akue tiene un significado mucho más profundo que me entra por un oído, me sale por el otro. Ese implica necesariamente acción y respuesta. Demostrar que la palabra entra y transforma en mí. Y acá hay otra cosa que me pareció muy interesante porque si se dieron cuenta en alguno de estos versículos decía que de alguna manera las personas, aún los judíos o los gentiles, perdón, sin tener la ley escrita en sus corazones, porque claro, los judíos como la estudiaron tanto, tenían la ley de Dios escrita en sus corazones, pero los gentiles que no habían tenido acceso a la palabra de Dios, aún así obedecieron al mensaje. ¿Por qué? Porque acabamos de hablar de algo súper interesante que es la conciencia moral versus la conciencia espiritual. Todos los seres humanos tenemos conciencia moral, todos. Entonces, Pablo dice que incluso los que no tienen la ley escrita, los gentiles, pueden obedecer por naturaleza lo que la ley demanda. ¿Por qué? Porque todos somos criaturas de Dios, aunque no hayamos recibido a Cristo. Todos los seres humanos fuimos creados por Dios. Hay una huella, hay un blueprint de Dios en el corazón de cada ser humano. Por más
de que digan yo no creo en Dios y el Espíritu Santo no mora en mí, tienes una huella dactilar en tu corazón de la marca de cómo, de cuando Dios te creó. Eso que implica que tienes una conciencia moral. Todas las personas, aunque no conozcan a Dios, saben por naturaleza que matar está mal, que robar está mal, porque la gente siente remordimiento cuando miente, si no tiene el Espíritu Santo, porque tiene conciencia moral. Porque en el diseño original prevalece esa huellita dactilar de Dios en el corazón de toda la humanidad, que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pero esa conciencia moral es limitada. Solo, esa moral, esa conciencia moral lo único que me dicta es que algo está bien o está mal, que no siento que algo sea lo correcto, que esto está dañando algo dentro de mí, pero esa conciencia moral no nos puede revelar el corazón de Dios, no nos puede revelar el diseño original de Dios y el propósito detrás de ese diseño, no puede revelarnos la intención original de Dios con la creación o el camino de regreso a casa. Por eso existe la conciencia espiritual, que esa solo se despierta cuando recibimos a Cristo y el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Yo les he hablado en diferentes ocasiones el tema de la conciencia espiritual. Y es que todos los creyentes, ya los que somos hijos de Dios, hay cositas que pueden entrar en esa zona gris de nuestra conciencia espiritual, que ya no aplican para la ley de la palabra de Dios, pero que el Espíritu Santo nos convence y nos da como ciertos permisos si estamos en la madurez espiritual suficiente para hacer ciertas cosas. Entonces, cada persona tiene una conciencia espiritual que tiene unos matices distintos. Claro, partimos de la base de que sabemos lo que está bien y lo que está mal. Tanto nuestra conciencia moral nos lo dicta como el Espíritu Santo dentro nuestro lo confirma. Pero hay cositas dentro de esa conciencia espiritual que es tan personal con Dios que yo no te puedo ir a decir si tú puedes tatuarte o no puedes tatuarte, si tú puedes tomarte un vino o no puedes tomarte un vino. Cada persona tiene esa conciencia espiritual dentro que les dicta y es la convicción del Espíritu Santo de tú no puedes darte este permiso, porque es que acuérdate del pasado que tú tienes. Y aunque Dios hace nuevas todas las cosas, la carne se acuerda de lo que le gustó en su vida antes de Cristo. O tu llamado tiene unos matices que de pronto ella no, y eso no lo puedes hacer. Entonces, el hombre natural puede reconocer lo que es correcto, pero no amar lo que es correcto. No puede obedecer desde un corazón hasta que ese corazón es nuevo. ¿Y quién hace nuevo el corazón? Cristo. La verdad que nosotros escuchamos cuando nosotros nos sentamos a leer la Biblia y leemos la verdad o escuchamos en una prédica o en un devocional la verdad, pero aún así no la obedecemos, esa verdad se convierte en teoría, se convierte en religión y termina que endureciendo nuestro corazón y llenándolo de ego. Eso fue lo que pasó con los fariseos. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando nos sentamos a juzgar a la gente en redes sociales o que están en una tarima predicando. Para los que de pronto ya compraron mi devocional en ebook, yo ahí les hablo mucho como de mi proceso a través de cuando yo en su momento viví abuso espiritual en una congregación y les cuento como de mi proceso de cómo Dios sanó eso y los momentos, las temporadas en las que Dios me llevó como al desierto a transformar mi corazón. Bueno, la verdad es súper chévere. Y parte de eso yo les decía que a mí me costaba mucho que en una parte del proceso de sanidad Dios me confrontó con mi propia, como yo siendo parte del problema también. Y sacudiéndome y diciéndome, es muy fácil juzgar a un predicador y al liderazgo ministerial cuando tú estás sentada calentando una silla en una iglesia. Si tú no estás metiendo las manos en el lodo y si tú no estás metiendo las manos en el arado, menos derecho tienes de venir a juzgar, porque es muy fácil desde afuera, sentados en nuestra cama, en un sofá, criticar en un mensaje, en un comentario, es que, uy, falsa, se me fue ese concierto, Dios te va a condenar y seguir viendo lo que está mal, seguir teniendo pensamientos destructivos y perversos, o sea, seguir lidiando con mi propio pecado, juzgando y señalando el pecado de alguien más.
Pero cuando uno realmente, y se los digo por experiencia propia y no hay nada más cierto que eso, desde que yo decidí decirle que sí a Dios y empecé a meterme en el ministerio a mi manera, porque claro, meterse en el ministerio no solamente es estar dentro de las cuatro paredes de una iglesia. Dios me llamó y mi llamado ministerial es esto que estoy haciendo aquí. Desde que yo empecé a involucrarme en el ministerio y en la gran comisión y empecé a hacer reino con Dios, ya no me quedó tiempo para juzgar a nadie. Uno, no me quedó tiempo para juzgar a nadie, pero dos, soy tan consciente de la carga que esto implica, soy tan consciente de lo fácil que somos juzgados, porque la gente te va a seguir juzgando. Mi propia comunidad me sigue juzgando, mi propia comunidad no me apoya. Tengo un viaje ministerial y no es mi comunidad la primera en apoyarme. Saco un ebook y no es mi comunidad la primera en apoyarme. Y eso es fuerte, amigos, eso es duro. Y uno empieza a sentir lo pesado que es servir al cuerpo de Cristo. Porque por todos los lados te van a dar duro. ¿Por qué? Porque estás más expuesto. Entonces, eso a mí me hizo también entrar en conciencia de que si la palabra de Dios no la estoy obedeciendo, si la palabra de Dios no está penetrando en mi vida y yo no me estoy rindiendo a eso que estoy oyendo, entonces eso se va a convertir en teoría, en religión y en un corazón endurecido. Pero cuando yo permito que esa palabra que escucho se convierta en rendición, en obediencia, se convierte en revelación, se convierte en carácter y en últimas se convierte en yo pareciéndome más a Cristo, Cristo creciendo en mí, Cristo siendo aumentado en mí. Al final, ¿qué dice? Creo que el versículo que dice en el 16 es que Dios va a juzgarlo nuestra vida secreta. Uy, amigos, a mí esa parte me parece, se me pone la piel de gallina. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Evaluemos por un segundo cómo es nuestra vida secreta. Y lo digo empezando por mí. Yo acá no estoy mirando la vida secreta a nadie porque no la conozco tampoco. ¿Cómo luce nuestra vida secreta? Y no solamente estoy hablando de cuando estamos encerrados en nuestro cuarto solos. Nuestra vida secreta es lo que está pasando en nuestro corazón, en lo oculto, los pensamientos que son tan políticamente incorrectos que no los compartiríamos ni con nuestro mejor amigo. Eso es lo secreto de nuestra vida, a lo que Dios tiene acceso y el diablo a veces también. ¿Qué está pasando en nuestros pensamientos? ¿Qué está pasando en nuestros corazones? ¿Qué decisiones y qué votos internos estamos tomando frente a Dios, frente a la vida, frente a nuestros hermanos, frente a la iglesia? Vuelvo a la oración que siempre les digo, Salmo 139, en algún pedacito de ese capítulo. Examíname, oh Dios, examina mi corazón, expon, saca la luz. También hay otros versículos de Salmos que es una oración similar, Señor. ¿Qué es lo que está pasando en mí? Encuentra un espíritu recto dentro de mí. Hay otro capítulo en Salmos que dice como, vuelve mi corazón y límpialo y es lo más blanco que la nieve. Y esta es una oración de todos los días, amigos. Ayer escuchaba justo una prédica de una pastora que se llama Loris Miller y ella es de Upper Room, una iglesia que queda en Dallas, Texas. Me encanta, es en inglés, no sé si tengan prédicas traducidas, pero pueden buscarlas porque esa vieja es fuego puro y esa señora creció siendo papás misioneros, ella habla también español. De hecho, ella estuvo hace poquito en una conferencia de Toma tu lugar que hubo en Córdoba, Argentina. Y ella, la predica que decía es como repentance is friendship, el arrepentimiento es amistad. Y ella hablaba sobre la importancia del arrepentimiento y decía que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, es como que nuestro primer arrepentimiento por primera vez desde que conocemos a Cristo es como un U-turn, un giro de 180, literal lo que significa la palabra arrepentimiento, que es metanoia en griego y se las he compartido en varias ocasiones. Decía que es como dar un giro en U.
nuestro primer arrepentimiento por primera vez en nuestro caminar con Cristo se siente como un giro en U, porque hay un cambio de conducta, de decisiones, de ruta muy fuerte y que a partir de ahí se supone que ya no hay giros en U tan drásticos como el primero, en la primera vez. Pero eso no significa que nuestra vida no tenga que estar siendo afinada y pulida constantemente. Y con todo este tema del evangelio de la gracia, que es el evangelio en el que vivimos y la temporada o el pacto en el que vivimos, nosotros ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Pero muchas veces hemos llevado la gracia a un extremo en donde sentimos que no necesitamos el arrepentimiento. O sea, llevado la gracia al extremo de puedo hacer lo que yo quiera, no necesito estar protegiendo mi salvación porque yo ya fui salvo. Entonces, claro, es caminar en una línea muy delgada en donde estamos caminando en gracia. Cristo ya pagó, Él lo hizo todo. Yo no todo, digamos, esto es gratuito para mí, pero no significa que fue gratis. Se pagó un precio de sangre. Y mi respuesta, mínima respuesta, la mínima forma que yo tengo para responder a esta gracia es un corazón rendido y arrepentido constantemente. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque Dios nos llama santos y nuestro espíritu conoce su identidad como hijo santo, nuestra alma está en un proceso de santificación donde sigue cayendo, sigue fallando, sigue errando en el blanco, sigue pecando. Y por eso el arrepentimiento muestra humildad nuestra delante de Dios y permite que es una respuesta a la convicción de arrepentimiento que pone el Espíritu Santo sobre nosotros. Y si nosotros no estamos dispuestos a ponernos de rodillas casi que diariamente y decirle, Señor, yo sé que tú ya derramaste tu gracia, yo sé que tú ya lo hiciste todo en esa cruz, pero Señor, perdóname por mi corazón, con estos pensamientos, con estas dificultades, con estas debilidades, te entrego. Ahí el arrepentimiento tiene que ser un estilo de vida, amigos. Una vida de arrepentimiento no puede ser una cosa que yo haga una vez al mes, o para el caso de los que son de pronto católicos, yo sé que hay muchos católicos en esta comunidad, todos bienvenidos, me encanta. No puede ser una cosa que yo haga cuando me confieso solamente y lo hago una vez. No sé cómo funciona realmente y perdónenme si estoy errando al decirlo, pero de pronto si ustedes, no sé, se confiesan una vez al mes o cada 2 meses, amigos, el arrepentimiento es un estilo de vida. Nuestro corazón tiene que estar constantemente arrepentido. Y yo le decía en estos días al Espíritu Santo, como, perdóname por contristarte con mis decisiones. Perdóname cuando me olvido de la temporada en la que me tienes. Perdóname cuando me dejo llevar por el temor de hombre. Perdóname cuando mis intenciones humanas quieren redirigir esto que tú diseñaste. Y cuando nos hacemos conscientes de eso, aún al hacernos conscientes de nuestro pecado, ahí hay tanto quebranto y debería haber tanta humildad, porque el Espíritu Santo podría sencillamente decir como ya, te lo traté de decir y no te diste cuenta, pero Él nos hace conscientes de nuestro pecado, nos hace conscientes de nuestro error y en eso hay tanta gracia, en eso hay tanto amor. Entonces, cada vez que el Espíritu Santo me hace caer en cuenta de mi error, le digo, gracias, porque yo podría estar lejos con mis decisiones, con mi caminar, con mi corazón. Y yo no me siento la más apta para mirar un devocional de nada, pero es que Él hace la obra en nosotros. Y nuestra vida, la mínima respuesta es arrepentimiento, un estilo de vida de arrepentimiento. Dios juzga lo oculto, no lo visible. Eso significa que Dios no está evaluando en nosotros si servimos en la iglesia, si hablo bonito de Dios, si conozco muy bien la teología. No, yo he hecho tantos seminarios. Ay, wow. Yo hice escuela ministerial. Súper. Yo tuve una experiencia sobrenatural en donde Dios me llevó al tercer cielo y me morí. Uf, qué wow. Pero a Dios no le importa eso.
A Dios le importa por qué hago lo que hago, desde qué lugar lo estoy haciendo, quién gobierna mi corazón cuando nadie me ve. Eso es lo que está viendo Dios. La verdadera transformación es invisible primero y pasa en la motivación, no en la acción. Dios está revisando, entonces la gente está juzgando que porque la niña fue al concierto de Shakira, listo. Dios es el que juzga porque ella fue o no fue, si fue netamente por un tema de trabajo. Nosotros no sabemos si ella se quedó todo el concierto o si fue en la primera canción y luego se fue. O no sabemos si estando ahí lo disfrutó y estaba orando. Y cualquiera puede decir, ay, sí, yo me voy al concierto de no sé quién y yo voy a estar orando. Amigos, no es nuestro lugar juzgar. Que sí hizo, que no hizo, que por qué hizo. No, si te preocupa mucho, ora por ella. Pero deja que sea Dios el que haga el trabajo de Dios. Que sea Dios quien juzgue. Así es, o si Dios la está usando para que sea una luz para algunas personas, totalmente. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Es rendir el corazón cuando Dios habla, amigos. Yo el otro día mm, le decía a Dios, yo no quiero que nada se interponga en mi escucha de tu voz. No quiero que nada entre y se interponga en esta comunión diaria de escucharte y de seguirte y de obedecerte. Y me doy cuenta que la forma más fácil en la que eso pasa es cuando algo, el sueño, el plan, personas, cuando otras cositas alrededor de lo que Dios te está entregando empiezan a tomar más fuerza, empiezan a tener más voz, nos empieza a importar más eso que lo que Dios estaba como breathing, como respirando en nosotros. El aliento de vida de Dios en nuestra vida tiene que ser lo más importante. El celo por su presencia, el celo y el temor. Y hemos hablado del tema del temor de Dios, pero el temor de Dios no es miedo, yo no le tengo miedo a Dios, tengo es celo por Él, que nada lo incomode, ser lo suficientemente sensible para saber cuando algo de mi vida lo está incomodando, porque tenemos que entender que Dios es una persona, siente, hay cosas que quiebran el corazón de Dios. Y yo quiero agradar a Dios, no porque necesito la aprobación de Dios, porque yo ya la tengo. Yo ya soy aprobada. En mi frente hay un tatuaje gigante que dice aprobada, apartada, escogida, santa, amada, pertenezco a su familia. Esa identidad la tenemos muy clara, pero hay cosas que nosotros elegimos poco a poco, sutilmente empiezan como a sacar, como con la caderita, como con la colita, empiezan a sacar a Dios del lugar y se empiezan a sentar otras cosas en el altar de nuestro corazón. Y eso empieza a generarle dolor al Espíritu Santo. Y ya hablábamos del tema del libre albedrío, ¿se acuerdan? Que fue cuando hablamos de todo ese proceso en el que nuestro corazón se empieza a distorsionar porque dejamos que otras cosas ocupen el lugar de Dios en nuestra vida. Entonces lo que tenemos que hacer constantemente es rendir nuestro corazón y no permitir que nada bloquee comunicación con Él. Nada. Hoy estamos estudiando Romanos 2 del versículo 5 al 16. ¿Qué es eso que Dios ha puesto en tu corazón para obedecer? ¿Qué es eso que Dios te está pidiendo? ¿Qué es eso que sabes que está tomando mucha relevancia en tu vida, más de la que debería? A Dios no le importa cuánto conoces la palabra, es cuánto de esa palabra ha venido y entrado a transformarte. Amigos, preguntas.
pueden ir levantando la mano, pueden escribir en el chat. Yo prefiero que abran el micrófono. Juli, yo tengo una. Sí, Cami. No sabía, no veo las cámaras, no sé si alguien levantó la mano. Yo tenía una pregunta de cómo sabes, vale, yo llevo un año desde que volví a la iglesia, ¿no? Y cómo sabes que es algo que te está pidiendo el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo logras discernir o diferenciar Ujú, eso que te está pidiendo y que lo sentís muy fuerte, ujú. pero no sé cómo logras discernir una decisión que es una decisión. Una cosa es como, vale, pues no tomes este café, ¿no? Pero una decisión que puede cambiar tu vida literalmente es como, ¿cómo discernís eso? Cami, por mi experiencia, o sea, mi experiencia propia con el tema de la obediencia ha sido tomar muchos riesgos por y para Dios. Dios respalda la obediencia. Y si tú sientes una parte de ti cree que esto viene de Dios, lánzate, Cami. Por si las dudas, lánzate. Porque además te voy a decir una cosa, Dios conoce tu corazón, conoce las intenciones de tu corazón y sabe que en últimas, este paso que tú estarías dando es por obediencia. Y aunque no sea algo que Él te esté pidiendo, Él te va a sostener, porque Él sabe de dónde viene, de un lugar que está completamente sujeto a la obediencia a Cristo. Yo, te voy a decir una cosa, muchas de las locuras que yo he hecho, que han cambiado mi vida, que me he puesto en jaque con mi propia familia. Me he puesto en jaque con mi futuro. O sea, si yo lo pienso en términos humanos, yo tengo 31 años y digamos que crecí en una familia de banqueros, o sea, todos saben mucho de finanzas, de administración. Yo soy la creativa de mi familia. Yo no salí a trabajar en un banco, todos sí. Y mi hermano y mamá, sobre todo, siempre me han como guiado mucho a tomar decisiones que sean financieramente inteligentes. Yo me gasté todos mis ahorros de toda mi vida haciendo las locuras que Dios me mandó a hacer. O sea, Wow. financieramente yo no tengo piso socialmente hablando, pero Dios me invitó a esa vida y fue un riesgo muy grande tomar eso. O sea, fue un riesgo muy grande tomar esas decisiones que me trajeron hasta acá. Ahora, a mí, si me lo preguntas, eso no es algo que me angustia, no es algo en lo que yo pienso, no es algo que me importa o es relevante en mi vida. Te lo juro. Al final con el tiempo te termina dando Pero paz, en ¿no? su Igual esa momento, decisión. total, pero en su momento fueron locuras hacer todas las cosas que yo hice, pero que yo creía que Dios me estaba invitando a hacer eso. Y aunque Dios no me hubiera llamado a hacer eso, Dios me sostiene, porque Él sabe con qué corazón me lancé yo a hacer esas cosas. Y para mí es decirle, ¿sabes qué, Señor? No sé, no estoy del todo segura si tú me estás llamando a hacer esto, pero por si las dudas, yo quiero obedecerte. Y me lanzo, y tú me sostienes, tú eres mi paracaídas. Y así ha sido. Y cada vez más confirmo que todos los sís que le he dado a Dios no solamente han traído una aceleración en mi vida impresionante y la certeza de que Dios está conmigo, sino que he visto que sí han sido cosas que Dios me ha pedido obedecer. Como que he confirmado en el trayecto como, sí, tú sí querías que yo hiciera esto, como que siento esa paz, esa confirmación y esa seguridad de que Dios me estaba llamando a todas esas cosas. Claro, el tiempo lo va a terminar revelando, ¿no? Pero es como mantenerte confiado y al final de eso se basa la fe, ¿no? Es algo que no podemos ver. Y eso te iba a decir, la fe no es fe hasta que la accionas. Fe no Wow. es fe, sino hasta que le inyectas acción. La gente dice, ay, yo soy una mujer llena de fe, sentada en su, pues como encerrada en su casa jugando a la salva. Wow. Sí. Fe es solo fe, hasta que demuestras que crees en que Dios lo puede hacer, aunque no tengas las certezas. Así que, Cami, si tú estás sintiendo, con que tú sientas un 5%, un 1% de que Dios te está invitando a hacer algo, Señor, estoy tan sujeta al Espíritu Santo, estoy tan decidida a vivir una vida rendida a ti, que me lanzo.
Wow, Sostén el gracias. 99% de fe que me falta, sostén el 99% de certezas que no tengo. Y obviamente, acá hago un buen disclaimer, es importante que tengamos coinonía, comunión con el Espíritu Santo. Porque si a mí me dicen, no, es que yo siento que tengo que entregar toda mi plata a los pobres, porque es que yo estoy sintiendo, espérate. Tú estás en relación con Dios, estás en comunión con Él, tienes un vínculo con Él. O sea, hay manera de que tú escuches la voz de Dios. Sí, o sea, él y yo somos amigos, panas. Tipo, sí hay vínculos, sí hay relación. Ah, listo, lánzate. Pero si de la nada una persona que no ha cultivado intimidad con Dios, no ha cultivado relación con Dios y está sintiendo una vocecita, pues de pronto Dios no va a respaldar esas cosas porque de pronto Dios no está detrás de eso porque no hay relación. Se necesita vínculo, se necesita intimidad, se necesita cultivar ese lugar secreto con Dios. Y si tienes dudas, pues métele, métele intención y cultiva más ese tiempo tuyo con Dios y esa certeza o esa 1% va a empezar a crecer y de pronto va a convertirse en un 5 en un 10 en un 15 y ya te va a tragar entera esa necesidad de lanzarte a obedecer. Lo que pasa es que toda la obediencia que yo he tenido es porque yo sé del lugar del que venía, de un vínculo estrechísimo con Dios. Lauris, Hola, pues digamos que tengo una pregunta y tiene que ver como mucho con el devocional tuyo. ujú, En el día 2 como que hablas de que no hay plenitud lejos del cuerpo de Cristo y eso siento que hoy como que lo has resaltado mucho, ujú, pero digamos que en un momento de mi vida donde yo sentí que mi mayor lugar seguro, que era como la congregación y era muy consciente de la importancia de congregarme, de sentir como, ujú, sí, básicamente que era mi lugar seguro, pues ya no lo sentía así. ujú, Entonces, ¿hasta qué punto dejo que la congregación influya en mi carácter y en mi comunión con Dios, en mi conexión con Dios? ujú. Súper, qué gran pregunta. Lauris, yo creo que es que cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando solamente de una congregación eclesial. Esto es una iglesia. Esta comunidad es una iglesia. Dos amigas tuyas creyentes es una iglesia. Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre y estoy yo. Eso es comunidad. Entonces también tenemos que resignificar un poquito lo que significa la iglesia del cuerpo de Cristo. Porque si solo pensamos que la iglesia, o sea, si yo hubiera tratado de ir a sanarme en el lugar en donde me hirieron, que fue la congregación en donde sufrí de ese abuso espiritual, manipulación, control, bueno, todo lo que yo les conté en el devocional, pues es tratar de ir a sanarse en el lugar donde te hirieron. De pronto no es la mejor idea, pero de pronto sí es la invitación a dónde podrías ir que no te aparte ni te aísle del cuerpo de Cristo, que podrían ser dos o tres amigas creyentes, buscar en internet una comunidad digital, o sea, como esto que está pasando aquí, mantenerte como arraigada de cierta manera, no aislarte del todo. Pero es una invitación más a resignificar lo que para nosotros es iglesia, porque iglesia es esto, iglesia no es un lugar físico. Una congregación, sí, una congregación es una iglesia establecida en cuatro paredes, con un nombre y un eslogan y un logo y unas cosas específicas que la hacen ser la iglesia ta. Eso es una congregación, pero Dios no dice como seamos la congregación de Cristo. No dice seamos la iglesia o seamos el cuerpo. Y eso puede verse de muchas formas. Incluso puede verse como tú hosteando o siendo anfitriona de un espacio en tu casa con dos o tres amigos, una vez a la semana, una vez cada 15 días. Jesús se sentaba era a la mesa con los discípulos. Ellos no armaban una que ellos, bueno, de vez en cuando a Dios le daba por hacer un sermón en el monte y 5.000 llegaban. Pero normalmente la generalidad de la forma en la que Jesús hizo iglesia fue sentado a la mesa partiendo el pan con sus amigos. Entonces, si tú tienes amigos cristianos, amigos creyentes, o amigos que no conocen de Dios, pero que estarían dispuestos a acercarse a un lugar donde se sientan que pertenecen, lean algo de la palabra juntos, preparen una cena juntos. eh, no tienes que ser pastora para hacer esto. Puedes simplemente tener amor por Dios
y con que saques tu Biblia y lean algo juntos y entre todos aprendan algo y partan el pan. Ahí es donde, ahí está Cristo, eso es la iglesia. Y la idea es que en tus momentos donde la iglesia, una congregación o un líder específico te hirió, no te apartes ni te aísles, porque eso es lo que el diablo quiere, aislarnos, a menos de que sea Dios llevándote a un desierto de manera intencional, en donde Él te quiere conquistar otra vez, como en Oseas 2:14. Pero si te está aislando, si te estás aislando y eso te está secando y te está generando ansiedad y te está empezando a generar como más rabia sobre lo que pasó, huye de ahí y busca comunidad. Vale, muchas gracias. Dale, Lauris, un abrazo. Lina, Hola Juli, ¿cómo estás? quería pedirte como un consejo porque en la comunidad en la que estoy, pues yo no vengo de iglesia cristiana anterior, esa siempre ha sido mi primera iglesia. Ujú, Algo muy distintivo en ellos es que son un poco más como suaves a la hora de recibir a la gente porque también vienen de otras iglesias, heridos por otras iglesias y por lo tanto no suelen mostrar mucho lo que es la comunión en Cristo, el bautizo, los dones espirituales. Eso es más como interno en el cuerpo interno que ya está más fortalecido, que yo he llegado a estar ahí, pero hay algo que yo no he realizado y me gustaría saber si es necesario, aunque en estos momentos yo siento esto y yo se lo he comunicado a los líderes, pero no veo que haya como ese surgimiento para cumplirlo, y es el bautizo. Yo vengo de iglesia católica y tú sabes que los católicos los bautizan, pero muy recién nacidos, y a ujú, mí me gustaría sentir el bautizo, pero a conciencia mía, ujú, y siento que eso puede, pues tal vez no sea algo que me vaya a transformar ujú. Sí, sí, milagrosamente, espiritualmente, pero por alguna razón cierto que eso me va a aperturar muchas cosas para claro. mí. Claro, no, Entonces, total. Y de hecho pues es casi que es una instrucción, o sea, es una instrucción exacto. de Y a ir a hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, esa fue la segunda, ir y hacer discípulos. ¿Y luego qué? Bautizarlos. lo que no sé es a dónde ir o acudir, a qué lugar, y pues sí, no sé, ¿Tú en dónde hablarme. estás? ¿Cómo? ¿Tú en dónde estás? ¿En qué parte del mundo te encuentras? En Medellín. Ok. Hacemos una fiesta de bautizos. Hagamos una pool party. Primera, me anoto y apoyo en lo que Ay, necesiten. la verdad, creo que tienes toda la razón y que tengas ese deseo, pues obviamente es muy lindo porque eso hace parte de la instrucción que Dios, pues que Cristo dio. Pero yo creo que sí, o sea, trata de pronto de nuevamente de crear ese espacio con ellos, o sea, si ya lo hiciste muchas veces y ya no quieres como ser intensa, pues está bien, lo puedo entender, pero intenta una última vez y decirles como, miren, o sea, Dios dice esto en su palabra, y yo anhelo que me bauticen, yo sé que yo ya recibí a Cristo, pero yo anhelo ser bautizada y quiero saber si existe esa posibilidad o si ustedes estarían de acuerdo con que yo busque un lugar en donde lo pueda hacer. Como que pronto busca también esa aprobación, o sea, si ellos son tus líderes, honralos de esa manera y luego podemos ver qué hacemos. Listo, Juli. Listo, Juli. Muchas gracias. Vale, líneas. Amigos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Hola Juli, yo no Hola, te, Joa. no te digo cámara porque todavía no me he terminado de arreglar. Tranquila. Este, mira que algo que me pasa a mí es que pues yo soy católica, ¿sí? Yo te digo a ti hace este año, pues sí, cuando apenas empezaste, y me vengo conectando pues hace como unas semanas atrás y pues me ha gustado mucho este espacio porque yo normalmente lo que hacía o lo que hago es escuchar el evangelio, pues con todo el respeto, sí, rezar el rosario. Entonces, y cuando empecé a ver que tú haces estos espacios, me gustó mucho. Ujú. Y me vengo conectando como fielmente como los lunes, los miércoles. Y ahora lo que tú decías, que el tema de la iglesia, que esto es iglesia, yo decía, ay, no lo había visto así y me pareció muy chévere porque en estos días sentía la necesidad de ir a una iglesia, pero casi no me gusta ir a las iglesias, o sea, no me gusta. Y yo dije, qué bonito esto que está diciendo Juli, porque yo sentí eso el domingo que, ay, quiero ir a una iglesia, quiero ir a una iglesia, y esto me pareció como que, wow, esta es iglesia y no lo sabía. Y me parece
súper chévere como estos espacios que tú nos compartes. Y algo que me pasa es que por lo menos yo me levanto todos los días y siempre como que me comienzo como a agradecer, gracias Dios, pero me quedo corta. O sea, como que gracias Dios por estar aquí, por levantarme, por el sol, por el agua, por los alimentos, por el trabajo, pero me quedo corta como en la oración, entonces a veces eso me cuesta, me gustaría, y digo, ay Dios, ayúdame para mejorar como mi forma de expresarme contigo, porque me quedo corta, entonces eso me genera a veces como un poquito de impotencia. Te entiendo, Joha, y creo que le das como a un punto muy importante. Y si te pones a pensar, mira que esa es la forma como natural en la que se dan las relaciones, o sea, tampoco te des palo, es un proceso. O sea, cuando uno conoce a una persona por primera vez, o bueno, rara vez uno entra a conversaciones muy profundas con extraños, me ha pasado, pero no es el común denominador. Normalmente tú conoces a alguien y las primeras conversaciones que tienes con esa persona, pues son mucho más superficiales, ¿no? Como, ay, sí, ¿y cómo te fue hoy? No sé qué, ay, súper chévere, sí, ay, no, ¿y qué nota esto? Sí, ay, lo máximo. Pero como que son conversaciones que se quedan como un poquito más arriba hasta que tú poco a poco a mayor intimidad, a mayor comunión, empiezas a profundizar. Entonces, no estoy diciendo que tú seas nuevo en la fe, tengo entendido que llevas más tiempo, pero si de pronto como que tú no has tenido como unos espacios mucho más intencionales de sentarte a conversar con Dios y de exponerle tu vida como un libro abierto, de pronto como que las palabras todavía no han llegado porque no has profundizado en temas como de tu vida, como que son pues de pronto más, sí, más fuertes. Entonces, de pronto, bueno, por un lado podría ser eso, que a medida que vas profundizando en tu comunión con Dios, la conversación también se torna más interesante. Pero también puede ser que, no sé, que revises de pronto qué estás viendo de Dios o a través de qué filtro lo estás viendo a Él. Porque muchas veces pasa que, no sé, hay personas que les cuesta mucho ver a Dios como padre, porque su relación con su papá terrenal no es una buena relación, o han tenido muchas heridas, o les cuesta conectar con su papá terrenal. Nunca pudieron tener conversaciones profundas con su papá terrenal porque nunca había tiempo, o al papá no le importaba, o sea cual sea la razón, la forma en la que vemos a nuestro papá terrenal define cómo vamos a ver a nuestro Padre Celestial. Entonces, si hay filtros incorrectos o hay velos en nuestros ojos que no nos están permitiendo ver a Dios correctamente, pídele al Espíritu Santo que lo remueva y que te Ok, abrace con su paternidad. O sea, una oración que todos deberíamos hacer es, Señor, trae el espíritu de adopción sobre mí. Abrázame con tu paternidad. Quiero conocerte, quiero verte correctamente. Porque cuando tú empiezas a ver a Dios como, sí, como tu amigo, tu esposo, todas las áreas de tu vida, pero como un papá, nuestra forma de hablar con Dios cambia. ok, Entonces, claro, eso vas a ir como aprendiendo a la medida que profundizas con él y a medida que el velo, la conexión que tienes con él se va sanando desde la paternidad. Y también podrías escuchar, nosotros hicimos una vez una serie de devocionales sobre Mateo, se me olvidó el capítulo de Mateo, que es la oración del Padre Nuestro. Si alguien la sabe, sería espectacular. No me acuerdo en este momento, pero en mi canal de YouTube tenemos la serie de devocionales hablando sobre la oración. Y vas a ver también como que eso te puede dar el cómo orar. Hicimos una serie sobre cómo orar y está en mi canal de YouTube, en devocionales también para que lo puedas ver. Te puede dar herramientas también para que puedas tener como una estructura de oración inicialmente que te ayude como a desenvolverte al momento de orar. ok, Juli, vale, gracias. Un abrazo. Mile, Buenos días para todos. ¿Cómo amanecieron? Bueno, hola Mile. quería aprovechar ahorita que tocaste el tema que le dijiste a la chica, a la última chica, de lo de que no nos sentimos como papás, ¿cierto? Porque realmente es así, cuando uno no tiene, no ha sanado esa parte eh, de la paternidad, yo primero decía como que, uy, ¿por qué le dicen papá? Pues como que realmente lo veía demasiado lejano y,
Les cuento que hoy, exactamente hace un año, yo nací de nuevo. Nací de nuevo, como dice la Biblia, y, o sea, es demasiado, es demasiado especial porque cuando tú naces de nuevo, como lo decías ahorita, Juli, es, es morir al yo para que reine el Espíritu de Dios en nosotros. Y entenderlo es a medida que empezamos a tener esa relación íntima con Él y empezamos a conocerlo, porque realmente siempre nos muestran, siempre no, pues casi la gran mayoría de veces nos muestran ese Dios lejano y ese papá lejano que, que no tiene esa intimidad con nosotros. A partir de que uno tiene esa relación, Él nos muestra eh, tanta gracia y tanta misericordia que la habíamos dejado a un lado cierto, por el mundo, porque el mundo siempre nos ofrece muchas cosas, pero no esa paz que el Señor nos da en nuestro corazón, que es la paz verdadera, la tranquilidad. Entonces, a raíz de ese encuentro, yo sané esa parte porque pues fui huérfana y nunca tuve un papá, pero siempre contaba mi historia desde la parte como, chistosa, pues sin pesar, pero realmente a profundidad en ese encuentro supe que nunca había sanado un papá. Entonces, cuando uno tiene esa sanación, siento que es más fácil recibir y sentir que siempre has tenido un papá, Ujú. pero que realmente espiritualmente no lo teníamos. Mi invitación es a que sigan en la fe, que gracias a ti por estos espacios todos hemos aprendido demasiado en, en varios puntos con los testimonios que han dado y las personas que has traído a estos espacios nos han llenado mucho y de eso se trata la fe, de que nos animemos unos a otros en este caminar porque no es fácil, o sea, esto es de constancia y de disciplina y de obediencia, como tú lo decías, es obedecerle al papá todos los días porque sabemos que él nos habla pero que muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y no la de Él. Cuando aprendemos a obedecer la voz del Espíritu de Dios, es donde traemos más bendición a todos y empezamos a dar con humildad lo que Él nos entrega, porque la palabra dice, da gratis lo que recibes de gratis. Entonces, si yo recibo amor, debo de dar amor también a todos pues, los que están alrededor y empezar por la casa, por la familia, que tenemos que hacer nuestra iglesia, primero que todo en la casa con nuestros hijos, con nuestros esposos. Y bueno, no, quería compartirles eso, de verdad que me siento muy honrada de estar acá desde el principio y celebrar con ustedes también eso, porque es una fecha más especial que hasta el mismo cumpleaños. Total. Entonces, nada, muy contenta de esto. Gracias, Juli. Tan linda. Te mando un abrazo grande, Mimile, te quiero. Nicolás. Hola Juli, buenos días. Hola. Eh, bueno, es primera vez que estoy en este espacio. Ujú. Mi esposa es la que siempre está aquí en este espacio. Me ha hablado mucho acerca de estos devocionales y bueno, conectándome, escuchando la pregunta de cada uno, pues quería hacer una pregunta o buscando una opinión de alguien que está full conectado con el Espíritu Santo. Nosotros salimos de la iglesia, llevamos muchos años en la iglesia. Mis papás son pastores, crecí en un contexto eclesiástico y, y salimos de la iglesia porque no sentíamos que fuera una tierra fértil para nuestro crecimiento espiritual. Ah, aunque siempre estábamos en la iglesia sirviendo, pues nos sentíamos secos, nos sentíamos, o sea, era como muy productivo, mucha productividad dentro de la iglesia, pero al final era como, es raro, pero al final era como que, bueno, los resultados.
no había como una preocupación por la persona, por lo que está pasando la persona, sino simplemente cómo vas con tu responsabilidad dentro de la iglesia. Y Ujú, eso sentía que al final no nos aportaba pues absolutamente nada en la parte espiritual y no había esos espacios. ujú, Entonces salimos de la iglesia donde toda mi vida he estado desde niño, eh, y estamos como en ese proceso, salimos, empezamos a buscar otra iglesia con el concepto de tierra fértil, con el concepto de vida en Cristo, de que nos aportara eso a nosotros. No ujú. hemos podido todavía conectar con una iglesia al 100, pero ha sido como un desierto al cual Dios nos ha llevado y nos ha enamorado. Y hoy somos más sensibles en este proceso, podemos reconocer que somos más sensibles a la voz de Dios, a lo que Él quiere hacer en nosotros, eh, aún con mi esposa, o sea, mi esposa pasó de como de sequedad a estar floreciendo en Dios, pero hoy pensamos cómo proteger eso, y porque escuchaba tu devocional acerca de las zorras pequeñas, y bueno, uno empieza a darse cuenta de todas las zorras que hay en la casa de uno o en la vida de uno que se están robando el fruto, que una de esas era la productividad en la iglesia. ¿Cómo, y bueno, y otras más, pero cómo cuidamos eso nuevo que Dios está haciendo en un entorno eclesiástico y de la vida? ¿Y cómo lo procesas tú con tantas cosas que tienes que hacer y con el trabajo? ¿Cómo guardas eso? ¿Cómo cuidas eso? Es mi pregunta. Y bueno, eso es un poco de mi historia. Wow, Nico, primero que todo, y tu esposa, gracias por compartirlo. Yo sé que eso es como, pues, vulnerable. Entonces, gracias por compartirlo. ¿Te refieres a cómo protejo eso que Dios está sembrando en esta temporada? Como que ese florecer que están teniendo, ¿cómo protegerlo? Sí, así es, Ok. así es. Nico, haciendo que esa sea su prioridad. No permitir que nada sea más grande que su deseo de seguir ardiendo por Dios. Yo estoy en esa misma búsqueda. No tengo como todas las respuestas, pero sí estoy en ese mismo proceso de decirle a Dios, estás haciendo algo hermoso dentro de mí y quiero protegerlo. Es como que tengo esta perla preciosa que está muy escurridiza, es resbaladiza, se puede caer, no quiero que se me salga como un jaboncito chiquito que se me escapa de las manos, no quiero que ese jaboncito se me caiga porque es algo hermoso que tú estás haciendo, pero me he dado cuenta que ese jaboncito sí se resbala cuando empezamos a tratar de subir cosas a nuestro corazón. Entonces, es muy probable que en esta temporada que Dios está haciendo algo hermoso en ustedes, pues claro, las bendiciones de Dios empiezan a llegar, el favor Dios les empieza a dar favor con otras personas, en otros ambientes. El reto es que nada sea más importante que ese jaboncito y que como tal le den tal prioridad a su tiempo con Dios, porque no hay manera de arder lejos de Dios, no hay manera de arder fuera del lugar secreto. O sea, uno puede sentir que le echan un poquito de gasolina en la iglesia, uno puede sentir que le echan un poquito de gasolina escuchando una prédica, uno puede sentir que en lugares externos te aportan gasolina, sí, es probable, pero realmente las leñas, el leño que sostiene la llama, está es en el lugar secreto, en la rendición, en la obediencia constante a Dios. Algo que Dios me sacudió en este tiempo y de pronto le puede servir a alguien acá, es que una de las primeros actos de obediencia que yo hice en este tiempo que llevo, que empezó hace como un año y medio, fue la primera cosa que rendí fue una relación. Y eso fue como el motor de arranque, como que la primer chispa de encendido que yo tuve en este recorrido que llevo de un año y medio. Y yo seguía utilizando ese ejemplo con Dios. Como sí, Señor, es que cuando yo te entregué esa relación, hasta que un día el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué me sigues hablando de sacrificios de ayer? ¿Por qué me sigues hablando de un sacrificio que ya pasó? ¿Cuál es tu sacrificio de hoy? Y uff, a mí esa vaina fue, o sea, yo sentí vergüenza. Fue un baldado de agua fría. Y fue como no trates de sostener el kilometraje de hoy a punta de aceite viejo, ese aceite ya se quemó. ¿Cuál es tu ofrenda de hoy que va a producir un nuevo aceite? ¿Qué estás rindiendo hoy que te está costando? Que es el aceite que te va a seguir sosteniendo hoy y mañana, pero ya pasado mañana va a ser otro. Entonces, algo que aprendí es
las ofrendas de ayer ya no las voy a seguir, Señor, pero ¿te acuerdas que yo hice esto por ti? A Dios, Dios ya no quiere ver ese sacrificio de ayer. La relación es hoy. El rindo hoy, un nuevo sacrificio hoy, una nueva entrega hoy, una nueva ofrenda de adoración hoy. El altar tiene que mantenerse encendido, pero no puede estar encendido con aceite viejo. Entonces, Wow. la manera en la que Dios ha mantenido mi aceite hoy es, no me hables más de lo que hiciste el año pasado. Ese aceite ya se quemó. Y hace poquito, esta temporada, estuve como un mes y medio en Miami. Fue un tiempo hermoso porque fue ver mucho fruto y ver el favor de Dios en muchas cosas, pero también fue un tiempo muy difícil en donde sentía que mi corazón estaba tratando de volver a lugares de antes. No relacionado tanto como al pecado, sino como mi corazón siendo débil y tratando de buscar aprobación y llenura en otras cosas, que no necesariamente son malas, pero no eran Dios. Y cada vez, entre más conocimiento tenemos de Dios, más responsabilidad tenemos. Entre más sé, más responsable tengo que ser. Entre más conozco a Dios, más exigencia de parte de Dios conmigo, porque es que yo he visto más, tú has conocido más, eres más responsable que el que acaba de llegar a la fe. Y lo que yo sentía era eso, mi entrega y mi aceite tiene que venir de quebrarme nuevamente, de quebrar nuevamente el perfume constantemente. Y eso requiere arrepentimiento, eso requiere rendición, eso requiere sacrificio. Cuando me estoy sintiendo muy cómoda, cuando estoy sintiendo que, ay, ya como que ya pasó esa etapa de estar confiando en Dios y ya puedo como confiar en las herramientas que ya creé, los vínculos que tengo en este momento, la confianza que puedo poner en estas situaciones, Dios vuelve y te dice, ¿en quién estás dependiendo? ¿En qué estás poniendo tus ojos? Vuelve y quiébrate, vuelve y quiebra el frasco. Ese es tu nuevo sacrificio, ese es el nuevo aceite que necesito de ti para esta temporada. Entonces, la mejor forma de mantenernos encendidos por Dios y no perder eso es dándole prioridad a ese lugar donde el leño está fresco, donde el aceite es producido. Y lo paradójico del aceite es que el aceite de oliva se produce a partir de ver cómo los olivos son completamente, los crujen y los machacan y los aplastan y los exprimen y los presionan. Solo así sale el aceite de oliva. Entonces, si tú estás en una temporada de desierto y es costoso, pero aún así es hermoso, es porque Dios te está machacando y está produciendo un aceite nuevo. Y así debe ser nuestra vida constantemente. Juli, muchas gracias. Dale. Por la respuesta. Silvi, te amo, te adoro, pero ya nos cogió el tiempo y yo tengo que seguir. Si me prometes que no te demoras más de 5 minutos, podemos hacerlo. Sí, bueno, 5 minutos. Gracias, Julie. Dale. No, mira, yo te quiero pedir un versículo, un consejo con relación al tema que mencionaste de la paternidad. Ujú, Es en relación a mi pareja, que para poder apoyarlo mejor, ujú, eh, él o sea, no tuvo una buena relación con su padre, ¿no? ujú. Y de todos sus hermanos, él mismo me ha dicho, él siente que él tiene una personalidad em, femenina, más femenina, ¿no? Más comparada con sus hermanos y se siente vulnerable, se siente físicamente no tan hombre como sus hermanos, en muchos aspectos. Entonces, eso de alguna manera eh, no tiene esa conexión de paternidad con Dios, ¿no? Entonces no sé cómo apoyarlo espiritualmente. Ok, Silvi, lee Romanos 8. Ok, Lee Romanos 8, todo el capítulo, y pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría. ok. Esa es mi Ya, respuesta corta. un besito. Voy a estar orando por ustedes, pero sí te recomiendo mucho como me puedo sentar acá a darte cátedra Ujú. al respecto, pero Dios te va a dar las herramientas, o sea, pide al Espíritu Santo que abra los ojos de tu corazón, de tu entendimiento, que te dé revelación. Lee Romanos 8
Y ahora Romanos 8 sobre la vida de tu pareja. Gracias, Julie. Dale. Amigos, los amo. Vamos a orar antes de finalizar. Yo sé que hay más preguntas, pero creo que nos va a tocar dejarlas para la próxima sesión. La próxima sesión continuamos con Romanos 2, pero a partir del versículo 16. ¿Listo? Para los que quieren estar orando, leyendo la Biblia conmigo, el lunes nos vemos y vamos a ver Romanos capítulo 2 y a partir del versículo 17. ¿Listo? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este espacio, papá. Señor, llévanos a entender tu corazón, Padre. Queremos conocer lo que mueve tu corazón, Señor. Queremos vivir una vida de arrepentimiento, queremos vivir una vida rendida a ti, papá. No nos basta con conocer, con saber, con escuchar, Señor. Queremos una vida transformada por ti, Señor, marcada por tu amor. No queremos saber de ti, queremos parecernos a ti, Cristo. Y no hay nada que podamos hacer en nuestras fuerzas para que eso ocurra. Eso es una obra que solo haces tú, Señor. Pero hoy nos presentamos como vasijas dispuestas, Padre, vacías completamente para que tú nos llenes, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que vengas y quiebres nuestro corazón por lo que quiebra tu corazón. Crea en nosotros un corazón puro, limpio, perfecto. No porque no tenga errores o no porque no tenga fallas. Perfecto en el sentido de que es íntegro, es congruente lo que hay por dentro con lo que hay por fuera. Hay transparencia. Esa es la perfección de la que tú hablas. Un corazón sin hipocresías, que nos doble de ánimo. Señor, haznos más como tú. Queremos parecernos a ti, Jesús. Permítenos, Señor, vivir una vida arrepentida, Señor, que tengamos la capacidad de doblar nuestras rodillas cada mañana y decirte, Señor, que está la lista de mis errores, pero lo cambio por tu verdad, Señor, te lo entrego. Cambio de dirección, llévame a ser como tú eres. Examina nuestro corazón y déjanos ver cuando estemos errando, Señor. No para ser superiores moralmente, Señor. No para aumentar nuestro ego, Señor. No para que se endurezca nuestro corazón, sino todo lo contrario, Señor. Para mantenernos blanditos, para mantenernos a tus pies, para mantenernos dependientes, corriendo a tus brazos, papá. Te amamos, Jesús. Enseñoréate en nuestra vida. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén, amigos. Feliz miércoles. Dios los bendiga. Que tengan una feliz semana. Adiós, chaito. Gracias. Chaito.